Bien, bien, bien. Eso decía Angelelli. Ahora, ¿qué es lo extraordinario? Porque ustedes me dirán, bueno, cualquiera puede decir está linda la cosa. Ahora les voy a decir en qué ocasiones decía Monseñor Angelelli está linda la cosa. En una de las ocasiones que lo dijo era después de leer esto que va a leer alguna de ustedes que quiera leerlo, la que levante la mano, activando el micrófono. A ver. Ay, ¿qué pasó? A ver. Esta frase. ¿Quién se anima a leerla? Bien. Silvia, ¿te animás a leerla? Léela. Sí. Léela, por favor. Ah, pero no la veo. A ver. Bien. Sí, no está en pantalla. Ajá. Vamos a dejar de... No, sí está. Yo no la veo. Ahora ya la sacó. Ahí. Perdón que Estaba. interrumpo un segundito, perdón que Estaba. interrumpo un segundito. Hay compañeras que no pueden entrar. A ver. Dice, estás en las listas. Bien, bien, exactamente. Bien, pregunto si las que no se podían conectar ya se conectaron. No lo sé, Adriana, me comentó una compañera y Sí, entré en el grupo. Eva y Mariana, nomás que no. Y Viviana Coquiera tampoco puede entrar. Bueno, pero no importa, sigamos y ahora en cuanto puedan se suman. Bien, bien. Bueno, esto es lo extraordinario que tenía Angelelli. Estamos descubriendo una faceta de él, que era esta forma de afrontar la peligrosidad de aquella época de terror. Que en medio de las amenazas que él recibió, ya vamos a ir viendo cuáles fueron sus acciones, sus obras por las cuales recibía este tipo de amenazas, y él se frotaba las manos y decía, está linda la cosa. Entonces, una de las amenazas era, estás en las listas. Y él sabía que estar en las listas no era estar en las listas de cobranza, como dice el Martín Fierro, estaba en las listas negras, porque era una época de listas negras y Angelelli estaba en las listas negras. Él siempre decía que era como una espiral, una gran espiral, y en el centro, en cada una de las curvas de la espiral, estaba la gente de su equipo, y en el centro estaba él. Fue lo que realmente pasó, pero lo vamos a ir redescubriendo en estas diapositivas de este PowerPoint que les vamos a ir presentando ahora. Bien. Tenemos tenemos la primera pieza del rompecabezas y el primer fragmento que vamos a leer. Quien quiera leerlo, levanta la mano y activa, bueno, le damos la palabra activando el micrófono. Bien, bien. María Marta, activa el micrófono, por favor, y léelo en voz bien alta para que todos te escuchen, todas. Las palomas las escucharon, palabra por palabra, y se les engrosó el buche, porque el odio también ocupa un sitio. Bien, bien. Bueno, me gustaría que me dijeran qué les sugiere este texto
las personas qué palabra clave encuentran en este texto, qué les parece, de qué habla, qué había en este momento de la Argentina. Estamos hablando ya del comienzo de los años 70, las ubico cronológicamente para que se vayan ubicando en el tiempo que le tocó actuar a Angelelli, para que sepamos comprender lo que le pasó. ¿Por qué habla acá de la palabra odio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podrá haber desatado esta palabra odio? ¿Ustedes, alguna de ustedes conoce en qué provincia de la Argentina desarrolló su acción Angelelli? La Rioja. En La Rioja. Bien, bien, perfecto, en La Rioja, bien. Primero comenzó desarrollando su acción en Córdoba, de donde él es nativo, donde él nació, y a donde comenzó cumpliendo con los principios del Concilio Ecuménico Vaticano II, que era crear una iglesia para los pobres. Bueno, pero ¿qué pasó? Él realmente se ofreció con vida, pasión y sangre a los pobres, y bueno, desató esta palabra que aquí está presente. Hasta en las palomas ocupaba un lugar. Y acá se refiere a que cuando él llega a La Rioja, llega castigado. Él va a La Rioja no por propia voluntad, él va a La Rioja porque la cúpula de la iglesia, no sé si ustedes conocían, no sé bien hasta dónde llegan sus conocimientos sobre Angelelli, pero no sé si ustedes conocían que Angelelli fue degradado en su grado de obispo en cuanto a su situación clerical. Él era obispo y fue degradado a sacerdote, justamente por tener un compromiso con la clase obrera. Esto sucedió. A ver, el micrófono activado. Bien, ahí sí. Esto sucedió en Córdoba y por esta causa él es degradado, vuelve a ser sacerdote, vuelve a trabajar con los obreros y bueno, no les queda otro a las autoridades eclesiásticas que restituirle el título de obispo, pero dijeron, bueno, lo vamos a mandar a un pueblo tranquilo, allá no va a molestar, y lo mandan a La Rioja. Cuando llega a La Rioja, se encuentra con una sociedad casi feudal, y ahí arma una gran revolución de la que el mundo entero se da cuenta de esto, porque crea cooperativas, se enfrenta a una sociedad realmente donde los terratenientes tenían peones que trabajaban con vales, había trata de personas, había explotación de esclavos realmente, y bueno, aquí genera el odio. Por eso dice que las palomas las escucharon palabra por palabras y se les engrosó el buche, porque el odio también ocupa un sitio, porque él en la catedral hace que entren por primera vez los pobres. La catedral era el antro de la clase aristocrática de La Rioja, y por primera vez entran a la catedral los pobres, y las palomas eran las que estaban en la torre de la catedral. Y bueno, ahora a medida que vamos avanzando en las diapositivas, vamos a ir descubriendo otros aspectos de Angelelli. Está la primera pieza del rompecabezas y ya vamos a ir armando toda su figura. Bien, viene aquí el segundo texto. ¿Quién se anima a leerlo? Yo no las veo a todas, pero pienso que... Yo. Bien, bien. Bueno. Gilda. Gilda, bien. Gilda, ¿podés leerlo? Sí.
El humo de las jarillas sirve para dibujar los sueños de cada uno de los pobres. Las formas son extrañas, pero cada quien sabe, de tanto soñarlo, cuál es el suyo. Ya tienen uno cumplido. Nunca habían sido los elegidos del Señor. Bien, muchísimas gracias, Gilda. ¿Qué le sugiere este texto? ¿Quién quiere decir algo acerca de este texto? Ya tenemos 2 piezas del rompecabezas. A ver, ¿qué le sugiere este texto? Puede ser ¿Sí? lo que vos decías recién, que Monseñor Angelelli por primera vez los elige, los acepta y empiezan a ser personas, digamos, vistas, reconocidas. Bueno, y eso sería algo que Angelelli empieza a cumplir cuando llega a La Rioja. Exactamente. Muy bien, María Inés, muy bien. Eso pasa. Por primera vez en la misa de Navidad, Angelelli no celebra la misa de Navidad en la catedral. Angelelli se va a una villa miseria y la celebra debajo de un algarrobo. Por eso, bueno, este texto es un poco más extenso. Las campanillas de la catedral son las catas, en realidad, bueno, es poético el texto. Y el saumerio es el humito de la jarilla que prenden los pobres, y cuentan los vecinos de aquella época, cuentan de que, ¿saben lo que hacían con Monseñor? ¿Qué se imaginan que un pobre hace con un obispo cuando lo ve por primera vez? ¿Saben lo que hacían? Le tocaban el rostro, lo tocaban y decían, ¿cómo puede ser que un obispo se acerque a los pobres? Por primera vez lo tocaban porque no podían creer que un obispo llegara hasta los pobres. Y era la noche buena. Era la noche del 24 de diciembre. Por primera vez fueron los elegidos del Señor. Por primera vez la misa de gallos, como decían ellos, porque hablé con esa gente, fue celebrada debajo de un algarrobo. Está el algarrobo, hay una placa donde dice que ahí celebró Angelelli la primera Navidad, la misa. Y a partir de ahí, eso fue en el año 68 cuando Angelelli llega a La Rioja, y a partir de ahí todos los años, hasta que sucede lo que sucedió, ¿no? La celebró en la catedral. ¿Se imaginan el odio que desató en la aristocracia? Que esperaban la misa de Navidad para lucir su ropa nueva. Así que no fueron más a la catedral. Bueno, ¿sabían que en la catedral lo que hizo Angelelli con las placas que hay en los bancos de las catedrales? En los bancos de las catedrales estaban las chapas con los nombres de las personas que habían comprado, que habían, con su poder económico, habían comprado esos bancos y eran los dueños de los bancos. Así que los pobres no tenían cabida. Bueno, se fueron a otra iglesia que pasó a ser la iglesia de los ricos, y la catedral comienza a ser el espacio popular que Angelelli creó para su pueblo. Bueno, muy bien, me gusta cómo están participando. Vamos a la tercera diapositiva, a ver qué más descubrimos de él. ¿Quién la quiere leer? ¿Puedo? Sí, sí, perfecto. Marta, léela. Gracias. Con sus brazos a medio crecimiento, lo abrazó hasta donde pudo y lo llevó a su pecho. Ese gigantón acurrucado en un marco flaco latiendo de amor, era un cuadro y queríamos contarlo. Muy bien, perfecto.
¿Qué le sugiere ese texto? ¿Se lo imaginan? La que no conoció a Angelelli, ¿se imagina cómo era su figura física? ¿Era pequeño, era grandote? Era grandote. Bien, era grandote. Bien, y este texto, ¿qué le sugiere? ¿Que Angelelli está en alguna crisis, en algún momento de desventura? ¿Qué le sugiere el texto? Y, perdón, puede ser que era en un momento de razón, algo así, se abraza o mira el cuadro de Jesús, algo así, como para pedir fuerza. Bueno, en realidad les voy a contar a qué se refiere este hecho, porque este es un texto que está referido a algo que sucedió en La Rioja, que muy poca gente conoce, porque por supuesto, como ustedes sabrán, en este tipo de acontecimientos los medios no están, ustedes conocen muy bien lo que pasa, nunca los medios están del lado de los pobres, y Angelelli trabajó al lado de los pobres, entonces los medios estuvieron del lado del poder toda la vida. Eso no es nuevo, no en nuestro país ni en el mundo entero. Entonces los medios lo difamaron a Angelelli, los medios también provocaron su final. Y lo difamaron muy, muy mal. Y entonces Angelelli, el día del santo, les voy a contar algo terrible que pasó, que hasta tuvo que intervenir el Papa de Roma, intervino en este hecho. Angelelli llega el día de santo a un pueblito perdido de La Rioja, cuyo nombre les traerá rememoranzas de una época de nuestro país. El pueblo se llama Anillaco. Y el santo patrono, 13 de junio, era su día. Por supuesto, en los pueblos va el obispo a la procesión. Ese día, Angelelli ya estaba trabajando en esto que a él se le había ocurrido crear en La Rioja, que eran las famosas cooperativas rurales, y se encuentra con ese poder feudal de la costa, se llama en La Rioja la costa porque está a la costa de la montaña. Lo otro es los llanos, ustedes lo conocen por Facundo Quiroga, ¿no? Los llanos. En la costa está ese pueblo que es muy rica la tierra, ahí viven los terratenientes, y ahí él quería crear esta cooperativa rural. Imagínense cómo estaban los terratenientes de enojados. Y por supuesto que los peones obedecieron al patrón. ¿Y qué hicieron? No se encontró con gente que lo abrazó, se encontró con gente que lo apedreó. Primera vez en la historia, y no fue muy difundido este hecho. Bueno, Angelelli llega ensangrentado. Y bueno, su confidente, su amigo, su secretario, muy pequeñito físicamente, lo abraza, y ese es el texto que dice: con sus brazos a medio crecimiento. Era pequeño el otro, era grandote, ese gigantón acurrucado en un marco flaco latiendo de amor, porque él sabía que era gente pagada por los grandes, por los poderes. Miren lo que es el poder, ¿no? Tuvo que intervenir el Papa, pero Angelelli dijo: yo los perdono, porque el Papa quería excomulgarlos de la Iglesia Católica, y intervinieron. Fue un hecho muy, muy dramático. Bueno, fue el comienzo de todo lo que pasó, porque ningún hecho se da sin haber previas. Ustedes saben,
porque las historias se repiten constantemente y el ignorar la historia es también una especie de inconsciencia colectiva. Por eso es importante rescatar esta historia porque está presente en la historia actual de nuestro país. Bueno, continuamos con la cuarta diapositiva y ya se está armando nuestro rompecabezas. ¿Quién se anima a leer esta diapositiva? Yo. Bien, perfecto. Espera, le dijo uno de los jóvenes con la ropa tiznada por las brasas, y se fue detrás de lo que quedaba de la palmera. Apareció con sus pantalones en la mano. Menos mal que somos de la misma talla, agregó, y se rieron para aplacar la desolación que los rodeaba. Muy bien. ¿Qué les sugiere este texto sobre qué les parece que está hablando aquí con la ropa tiznada, lo poco que quedaba de la palmera? ¿Qué les parece sobre qué hecho habla? ¿Qué hubo, qué sucedió en ese lugar donde trabajaba Angelelli con los jóvenes? ¿Por qué tendrían la ropa tiznada? ¿Le prendieron fuego al lugar? Sí. ¿Un incendio? Sí, exactamente. No se conformaron con haberlo apedreado porque Angelelli seguía frotándose las manos y seguía diciendo está linda la cosa, y entonces decidieron prenderle fuego a la casa donde vivían dos jóvenes que eran de acá de Mendoza. Yo soy mendocina. O sea, de acá de Mendoza, vivo en Mendoza, perdón, nací en San Luis, vivo en Mendoza de hace muchísimos años, y les prendieron fuego a la cooperativa rural, a la casa de la cooperativa rural, y bueno, Angelelli ya le dijo a los changos, él llamaba a los chicos, estos jóvenes que trabajaban en esa cooperativa rural, changos se tienen que ir. Y los changos tenían los pantalones tiznados. Pero imagínense lo que hizo un obispo. Estas son cosas que a mí me lo contaron los changos, porque esto no sale en los libros ni en los documentos. Por eso quería que conocieran esta faceta de Angelelli. Lo estamos descubriendo, Angelelli. Angelelli, ¿qué hizo con sus pantalones? Se los sacó y le dio a uno de los changos para que no fueran con el pantalón quemado. Exactamente. Se sacó qué suerte que eran de la propia talla de él, claro. Exactamente. ¿Ustedes se imaginaban un obispo sacándose los pantalones detrás de una palmera quemada, incendiada? Y se lo entregó al chango y le dijo, toma, estos pantalones están más limpios que los tuyos, se tienen que ir urgente. ¿Y ustedes saben quién los alojó? Ahora es una figura famosa que está en Roma. Ya los ayudé mucho, ya las ayudé mucho. Bergoglio. Sí. Bueno, por supuesto. Eran re amigos ellos, ¿no? Eran amigos. Sí. Sí. Claro, porque a la obra de Angelelli vinieron de todo el mundo. Vinieron de España las monjitas azules, vinieron de Francia, otros curitas y laicos también, porque la obra de Angelelli fue fabulosa. Yo siempre digo, si no hubieran terminado con esta obra tan cruelmente como la terminaron, nosotros en este momento tendríamos un país distinto, porque él quería que los pobres vivieran una experiencia fuera de lo que era ese sistema feudal atroz de esclavitud que vivían. Quería que los pobres tuvieran la experiencia de trabajar su propia tierra y poder compartir el fruto de esa tierra. Por eso tenía en la cabeza la obsesión de las cooperativas, y no solamente la cooperativa rural, porque las monjitas azules que trabajaban enfrente de la cooperativa rural, trabajaban con las mujeres textiles,
con los telares de las mujeres. Era una obra grandiosa. Bueno, esta horda de personas que quemaron primero, bueno, no fue un incendio total, les digo, los changos apagaron todo, estaban durmiendo ahí, pero también fueron a las casitas de las monjitas, era un ranchito, yo fui, entraron a violarlas a las monjitas, entraron a violarlas. Se ubican en la época, estoy hablando del 74 ya, sí, terrible fue, 74, 75, entraron a violarla, violaron las hostias, bueno, las monjitas se habían refugiado en la casa de uno de los participantes de la cooperativa rural que vio la horda que estaba viniendo y incendiando, y las escondió en su rancho, porque eran ranchos. Yo fui a ver todo eso y bueno, cuando llegaron no estaban las monjitas, pero iban dispuestos a violarlas las monjitas. O sea, todo esto no se conoce, por eso digo, quiero que veamos la parte de Angelelli que no lo ven en los documentales, no lo ven en los libros, que lo dice la gente, lo cuenta la gente. Este hombre que refugió a las monjitas también cayó prisionero, también fue torturado. Ya no está en este mundo. Bueno, continuamos. ¿Quién se anima a leer esta parte? Que si bien en estos textos yo he tratado de no ser amarillista y no ahondar en la parte más terrorífica de la época, hay algunas partes que no se pueden dejar de referir porque corresponden a nuestra historia, y esta ¿quién se anima a leerla? Ya vamos a comentarla. Bien, Silvia. Una frenada arrogante en medio de la noche calma. Dos botas enormes, habituadas al golpe, derrumban la mínima entrada. Un pecho blando, tan inocente que lastima. Bien. ¿Qué le sugiere este hecho? Y sería una de las tantas, digamos, intervenciones de los militares que entraban, secuestraban, torturaban, todo en silencio, digamos, en la noche, pero no sé a cuál hecho se refiere. Bien, muy bien. Eran los dos hombres que mataron, eran dos, no era uno solo, no sé si está haciendo referencia a eso. Bien, sí, es un asesinato a una persona que formó parte del equipo de Angelelli, pero no es en este caso la figura de Angelelli, porque la figura de Angelelli tiene otro contexto, me alegro que lo sepan. Este hecho se refiere al asesinato de una persona muy poco conocida y que todavía no fue juzgada, porque todos los asesinos fueron juzgados, perdón, no todos, estoy hablando del hecho de La Rioja, a donde luego fueron los 4 mártires de La Rioja. Uno de los 4 mártires se refiere a Wenceslao Pedernera, el primer mártir de San Luis, único no, porque están los granaderos de San Martín, muchos tiene San Luis, hay muchos mártires, pero digo, el que tuvo San Luis y que no se sabe de él nada. Bueno, este hombre, un hombre campesino, que nació en San Luis, que vino a trabajar a Mendoza, y cuando se enteró de la obra de Angelelli, se fue a La Rioja con su señora, y tuvo 3 hijas, y vivía en la cooperativa rural. Bueno, le hicieron esto en medio de la noche, y lo acribillaron. ¿Cómo sería el odio desatado por los medios
y bueno, por el poder, no digo solo por los medios ayudaron, ¿no? Por todos los sectores de poder, que cuando llegaron al hospital todavía estaba vivo, lo cuentan ahora sus hijas, lo cuenta todavía su señora que está viva, que había una comisión de un sector de gente llamada Patria, Familia y Tradición, que le gritaban: no salven al rojo, son rojos marxistas asesinos, no lo salven, no lo atiendan, y no permitían que en el hospital los atendieran. Así muere, bueno, por supuesto que lo atienden, pero estaba acribillado, muere Wenceslao Pedernera, el mártir de La Rioja, uno de los 4 mártires de La Rioja, declarados mártires recientemente por nuestro Papa Francisco, y el único de los 4, porque también mataron a los 2 curitas del Chamical, que estaban trabajando junto con el equipo de Angelelli, un curita, Gabriel Longueville, que venía de Francia y que estaba trabajando en la misma obra de Angelelli, y otro curita, Juan de Dios Murias, en el Chamical con él. También desaparecieron y luego fueron encontrados en forma, bueno, no vamos a ahondar, pero habían sido cruelmente torturados. Vamos a pasar a la otra diapositiva. ¿Quién la quiere leer? Yo la leo. Bien, muy bien. Corridas, buscan una piedra, la más puntiaguda, la encuentran, aunque pareciera resistirse una nuca tibia, blanda, buena. Bueno, este hecho sí, ¿a qué les parece? ¿Qué les sugiere? ¿Qué les parece? ¿A qué se refiere? ¿A qué hecho? ¿Ustedes saben cómo en realidad mataron a Angelelli? Eso te iba a preguntar. Si no hace referencia al asesinato de Angelelli, que si fue en el accidente en la ruta, pero lo ultimaron, digamos, con una piedra al costado de la ruta. Exactamente, simularon un accidente automovilístico, es más, los medios dijeron que no sabía manejar, que era un chambón. Él iba con otro cura, con otro sacerdote que fue expulsado del vehículo y que perdió la memoria. Aparte, cuando la recuperó ya no había nada. Y luego el médico que lo vio, que era muy amigo de Angelelli, sí dijo que lo habían desnucado con una piedra, porque, bueno, no querían acribillarlo, porque realmente ya había un pacto, acuérdense, de que iban a simularlo como accidente, y lo apedrearon en la nuca. O sea que la nuca de Angelelli era pelado. Ustedes saben que le llamaban pelado, desde siempre le llamaron pelado porque fue pelado desde muy joven. Angelelli fue un padre conciliar, muy joven, ya era pelado, le decían canuto primero porque tenía pequeños canutos, y luego ya le decían pelado porque quedó totalmente pelado. Bueno, se supo después en el juicio, gracias a Dios que llegó la democracia. Ustedes saben, vieron que por ahí se escucha para qué sirve la democracia. Bueno, sirvió para que se hicieran estos juicios. Los asesinos de Angelelli fueron juzgados y murieron condenados a muerte, fueron condenados a muerte. Pasamos a la siguiente diapositiva. Perdón, ¿quiénes fueron condenados a muerte, Adriana? Los asesinos de Angelelli, Estrella y Benjamín Menéndez.
Nosotros no tenemos pena de muerte. ¿Cómo que fueron condenados a muerte? Sí, bueno, fueron condenados, perdón, me expresé mal, fueron condenados a cadena perpetua. Perdón. Murieron presos, murieron en la cárcel. Perdón, me expresé mal. Me asusté. No, disculpe. Fue un deseo. No, ni siquiera. Está bien. No, No, pero perdón. igual. Fueron Yo condenados a solamente- cadena perpetua. No. Es que Menéndez no es ni siquiera en la cárcel, porque después recuerden que por ser tan anciano, le dieron libertad. No libertad, estaba a domicilio, estaba en domicilio. Realmente me equivoqué. Un furcio fue. Sí, no te preocupes, disculpa por No, menos mal que me lo hicieron. No, está buena la aclaración. Menos mal que me lo hicieron ver, porque viste que uno por ahí... bueno, acá pasamos a un aspecto muy bonito de Angelelli, que quiero que lo conozcan, y este texto es precioso. ¿Quién se anima a leerlo? Y ya cambiamos de clima. Miren qué bonito. ¿Quién se anima a leerlo? ¿No puedo leer si querés? Creo, si querés. Sí, léelo. Teníamos la panza verde de tanto matear con la gente. Al regresar, muertos de hambre y de sed, vimos un cartel. Choripanes chirriantes, decía. Yo no necesité que nadie me invitara. Ahora sí, ¿qué le sugiere este texto? Y muestra un poco la personalidad, ¿no? Como después de todo un día de estar hablando con la gente y escuchándola y compartiendo, bueno, es un poco cómico, ¿no? Como lo demuestra, bueno, terminó el día, comimos un rico choripán y yo necesito que me inviten para ir a buscarlo. Muy bien. Bueno, ahora quiero que se imaginen, él era obispo, iba con las monjitas, quiero que se imaginen qué fecha sería. Acuérdense la personalidad de Angelelli, transgresor, dedicado a los pobres, venía de los ranchos que no son muy cerca de la capital, él se dirigía a los ranchos en lo que pudiera, llegaba hasta el lomo de mula, cuando no podía llegar en vehículo, llegaba en lomo de mula, y en este caso quiero que adivinen qué fecha sería. ¿Por qué era extraordinario Angelelli? ¿Qué fecha sería? Un 25 de mayo. No, tiene que ver con la iglesia. Navidad. ¿Un 8 de diciembre? No. El 6 de enero. No, tiene que ver con la palabra transgresión. Claro, ¿un Viernes Santo? Sí. Yo dije Semana Santa. Claro. Viernes Santo, claro. Perfecto. Bueno, a mí me lo contaron y yo quería que lo supieran. Angelelli era así, era un tipo transgresor, pero les voy a contar la verdad. Él había estado trabajando todo el día, por ahí se iba más de un día a conversar con la gente, descubrir sus problemas y tratar de darle solución. Y bueno, tomaban mate, siempre decía, tenemos que tener la panza llena de mate y tenemos que ponernos la panza verde de mate. Bueno, ¿qué pasó? Dice que venía con las monjitas en una chatita que le habían regalado y cuando ve eso de los choripanes que hay en la ruta, le dice a las monjitas, si nos paramos y comemos, bueno, las monjitas chochas comieron. Y después pasaban por un convento de otras monjitas y dice, bueno, si vamos a visitar a las monjitas, bueno, dicen las otras monjitas que iban con él, bueno, vamos a saludar a las monjitas.
y cuando entran al convento de las monjitas le dicen, monseñor, disculpe, solamente le podemos ofrecer un caldito, porque hoy Viernes Santo no podemos comer nada. Y entonces las mira las monjitas y le dice, hermanitas, yo las absuelvo, se habían comido un choripán antes de... Por eso quería contarles esta anécdota graciosa, porque quiero que descubramos la imagen de Angelelli, que en medio de todos los tormentos que sufría, él seguía luchando y siempre diciendo, está linda la cosa. Y siempre decía otra frase, que los jóvenes de La Rioja la hicieron canción, y si ustedes la buscan en YouTube, ahora es una canción muy bella que León Gieco también la ha musicalizado, y se llama Hay que seguir andando nomás. Porque cada vez que le ponían un palo en la rueda, él decía, hay que seguir andando nomás, está linda la cosa. ¿Me entienden? O sea, ese era el entusiasmo que le transmitía a su gente para seguir trabajando. Y bueno, como transgresor no había hecho a propósito esto de Semana Santa, pero sí se le había olvidado por completo y bueno. Algo divertido sí les tenía, porque tampoco Angelelli era una persona con un humor increíble. Ahora sí pasamos a la otra diapositiva. ¿Quién se anima a leerla? Yo. Bien, perfecto. Ni una mosca se les cruzaba frente a los ojos. Parecían postes de alambrado. Y justamente de eso les hablaba, que no hacía falta alambrar nada, que la tierra es del Señor. Bien, muy bien. ¿Y este texto a qué aspecto creen o a qué obra creen ustedes que se refiere? ¿A qué actividad? A la actividad agrícola. Las cooperativas grandes. Con las cooperativas. Claro, cooperativas de sembrar, de... Claro, a la concientización del pueblo. Exacto. De que la tierra no es del Señor de acá, sino del Señor de arriba. Es de todos, en definitiva. Y del que la trabaja, sobre todo. Exacto. Bien. Ahora les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que en La Rioja a Angelelli no le costó nada crear esta conciencia de cooperativa rural? ¿No le costó nada entre la peonada hablar esto de comunidad, de cooperativas rurales, de que la tierra es de todos? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo habrá recibido la peonada, que estaba acostumbrada a un sistema feudal y autoritario, totalitario? ¿Qué les parece a ustedes? Y sí, a la gente le costaría entender, porque estaban acostumbrados a obedecer y a que nada era de ellos y que todo era del patrón. Entonces la propuesta de Angelelli era una liberación en todo aspecto, desde la fe hasta el mismo trabajo, y empieza a manejarse también de alguna manera el tema de los derechos, ¿no? Para ellos como trabajadores. Y yo creo que también es importante que La Rioja, y bueno, en mucha parte del norte, como gente muy sumisa, demasiado sumisa, y bueno, me parece que si bien les puede haber gustado, seguramente les gustó la llegada de Angelelli, debe haber sido una lucha interna muy grande de toda esa gente, porque no... Y es más, hasta ese momento la religión jugaba como una opresión, y Angelelli llega para liberarlos con la religión, digamos, para darles idea de qué es la verdadera libertad. Exactamente. Había un mandato.
había un orden. Y eso estaba plantado hasta genéticamente. Eran los hijos de los hijos de los hijos que habían estado viviendo así, y de pronto dar vuelta a eso debe haber sido con mucho trabajo de este hombre maravilloso, ¿no? El cual desgraciadamente no podemos disfrutar hoy, ¿no? Exactamente. Me gustaría agregar una opinión respecto de lo que están diciendo, porque me parece que todas estas características que se dieron en ese momento en La Rioja y que se siguen dando en la actualidad, siempre responde a lo mismo, a personas que dependen económicamente del dueño de la tierra, el establecimiento, el lugar donde están trabajando. Nos pasa incluso a nosotros que somos o fuimos esclavos de un trabajo, este temor a perder el trabajo, este temor a, bueno, ¿cómo te vas a adherir a un paro? ¿Cómo que no vas a venir a trabajar? ¿Cómo que vas a...? Eso también lo padecimos, y creo que siempre me dio la parte económica y esta forma de sometimiento y de autosometimiento, ¿no? Y en la peonada eso se veía mucho, porque el señor era, el señor, el dueño de la tierra, ¿no? El dueño del establecimiento. Era quien te guiaba y quien te gobernaba, y que muchas veces alejado de lo que son las leyes. Es muy impresionante ese sistema que perdura hoy en día, ¿no? Y la mentalidad Claro, también de la... Perdón. No, perdura porque se le puso miedo al pueblo. Claro, por eso con la figura... con la dictadura, porque Sí. he estado viendo ahora últimamente lo del Cordobazo. Claro. Es esa cantidad de gente, de obreros, de estudiantes que se rebelaron, y digo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Bueno, por esto no que nos vos mismo... levantamos. Claro, por esto que vos mismo Pusieron estás... miedo. Sí, estás... Cállate. Claro, por eso es tan importante figuras como Monseñor Angelelli, como el Padre Mujica, como hoy mismo Paco Oliveira, que está con los curas villeros, porque me parece que llevan la palabra de Dios de otra manera, llevan un evangelio que se supone que hasta los que van solo los domingos a misa sostienen, y uno después ve que no es así. Cualquier acción que podamos hacer para no sostener el patriarcado, la dueñidad de unos sobre otros, me parece que nos va a acercar más a esto de tratar de hacer una vida más democrática, porque en definitiva lo que buscamos es eso. Sí. Gilda Ibáñez ha levantado la mano. Sí, quería agregar, porque está muy linda la historia y me recuerda mucho a mis años, si bien yo era muy chica, en los 60, 70, acá teníamos a Monseñor de Nevares. Y esa peonada y todo lo que decían me recuerda mucho lo que hacía Monseñor de Nevares con la gente del campo. Y esa peonada también tiene que ver mucho con la gente, los pueblos originarios, que ellos tenían su propia cosmovisión, donde, con todo respeto a la Iglesia Católica, porque yo también fui de la Iglesia Católica, también les ha quitado ese miedo, donde ellos tenían su propia cosmovisión, ¿no? Y bueno, que si bien por un lado los defendían y luchaban por los derechos de ellos, pero a su vez despertaron esa espiritualidad que ellos tienen y amantes de la naturaleza. Me hiciste acordar mucho a todo lo que tengo el libro y no lo he terminado de leer, de Monseñor de Nevares, y lo voy a leer, es una tarea que lo voy a hacer. Exactamente. Bueno, eso es lo que yo quería que ustedes expresaran, porque eso es lo que pasó con el Che Guevara, y eso ha pasado con tantos líderes que hemos tenido, que hasta como decía Freire, los pobres tienen la ideología del patrón.
Y bueno, también pasó en La Rioja, y bueno, ustedes saben que el Che Guevara fue hasta denunciado por los mismos bolivianos que lo veían, que el Che Guevara fue a luchar por ellos, pero bueno. Es lo Y eso está pasando con Milagro Salas también, ¿no? claro, lo que está pasando. Tal cual, Milagro Salas por eso, sí. Bueno, entonces eso es lo que me encanta lo que han expresado, porque justamente este taller tiene eso, por eso no quería un taller expositivo, quería el taller donde todas participaran y expresaran lo que estos textos breves les sugieren. Bien, Gilda Ibáñez sigue levantando la mano, ¿quiere seguir hablando? Perdón, no la bajé, pero si quieren puedo, si nadie leyó, puedo leer el número 9. Bien, acá está el número 9, para que me digan qué les sugiere. Perfecto. Lee, Gilda. Ya en los postres y después de superar la crisis desatada por las palabras infligidas, la dueña de la ceremonia llamó a su secretario con un leve gesto de cabeza. Fíjese dónde está el impertinente obispo que nos ha tocado. Bien. Quiero que ahora piensen un poquito y me digan qué les sugiere este texto. Y ahí estaba Angelelli ya molestando a diestra y siniestra, digamos. Ya era hasta la misma gente que trabajaba del Estado, digamos, el Estado en ese tiempo estaba totalmente intervenido por la falta de derechos, ¿no? Y por la dictadura. Y bueno, Angelelli era un estorbo, había que hacer algo para que ese obispo impertinente que les había tocado no siga pisando fuerte, digamos. Entonces, bueno. Ahora, la dueña de la ceremonia, ¿quién habrá sido? Bueno, estaba trabajando para un patrón, como ustedes dijeron recién, ¿no? Bueno, eso, ¿qué ceremonia? A votar para ellos. Quería saber eso, ¿qué ceremonia? Bueno, ahora les voy a contar la verdadera historia y se van a reír un ratito porque Angelelli ya saben que tenía muy buen humor. Esto sucede en la inauguración de una fábrica. Ustedes saben que cuando se inauguraba una fábrica sucede en sus primeras épocas. Lo que pasa es que el rompecabezas, como buen rompecabezas, está armado anacrónicamente. Entonces esto sucede en sus primeras épocas donde él ya toma una opción por los obreros, ¿no? A él lo llaman a bendecir el local de la fábrica. Bueno, él llega y estaba la dueña de la fábrica, era una mujer, y habían preparado la fábrica para la ceremonia, y Angelelli era el representante de la curia que tenía que bendecir las instalaciones. Y en su homilía, ¿qué dice? ¿Qué dice Angelelli? Angelelli dice que ojalá que los patrones no exploten a los obreros y los traten con los derechos que los obreros tienen. Imagínense la vergüenza que les hace pasar a la dueña que los había invitado. Y después sirve un gran almuerzo de camaradería, como se llama, para las autoridades eclesiásticas y militares y para la aristocracia que había ido a esta inauguración. ¿Y qué hace Angelelli? Se va a comer al galpón con los obreros y la deja a la dueña con el banco, con su espacio vacío, no quería hacer nada con los patrones. O sea que desde sus comienzos Angelelli tenía claro de qué lado tenía que estar. Así que es muy bonita esta historia que también me contaron. Así que miren si no tenían motivo para acallarlo. Es muy bonita la historia. Muy linda. Bueno, pasamos a la otra diapositiva. Sí. Bien. ¿Quién quiere leer esta diapositiva que es cortita? La leo. Bien. Escucha lejana, casi inaudible, la voz de su amigo. Un obispo por 2 curas. Excelente. Bueno, ¿qué le sugiere esta
este brevísimo texto. Acuérdense de la época. Ya estábamos en el 76. Las voy ubicando cronológicamente. Esta frase la dijo de verdad Angelelli: un obispo por dos curas. Que salvarían al cura y le entreguen al obispo. Bien, bien, muy bien. Angelelli comenzaron atacando a su equipo, porque Angelelli siempre dijo, dibujó en el suelo a todos sus amigos, a su equipo, siempre dibujaba una espiral, que él decía es un caracol, decía, es una espiral. Decía, acá están las monjitas azules, aquí están los changos, aquí están los curas que trabajan conmigo, aquí está este, aquel, Gabriel, Carlos, todos los curas que trabajaban en su equipo. Y aquí en el centro, y ahí colocaba la piedra más gorda, decía, en el centro estoy yo. Vienen por mí. Y bueno, empezaron encarcelando a dos curas muy amigos de Angelelli. Y Angelelli se quedó tranquilito en la sacristía, en su casita. No, se fue, era un hombre, pero entregado con todo su amor a los pobres, a sus amigos, leal hasta la muerte. Y se fue y se le ocurre la idea: dejen en libertad a mis dos amigos, dos curas por un obispo. Y les decía, pero es interesante el cambio. Les decía, es interesante el trueque que les ofrezco. Un obispo por dos curas, le decía. El obispo valía más que dos curas, iba a tener más repercusión en la prensa. Claro. Y bueno, cuentan, los curas cuentan esta historia. Cuentan esta historia. Es muy bonita la historia. Y también cuentan cuando lo degradaron. Cuentan que el día que la curia eclesiástica mayor se reúne en Córdoba para decirle que, bueno, que no había cumplido con los principios de la iglesia, que era no meterse en política. Escuchen la palabra apolítica, la han escuchado, ¿no? ¿Vieron esa? Yo soy apolítica, no me meto en política, yo apolítica. Entonces, él se mete con sus amigos, perdón, ahora que quería contar esa anécdota que me contaron también los curas, un cura me lo contó, me dice que lo llamaron, hicieron como un concilio, la curia eclesiástica mayor hizo como un concilio y lo llamaron al centro, a Angelelli, lo llamaron para degradarlo. Chicas, esto es como algo terrible, ¿no? Entonces, para castigarlo. Entonces él pasa y le dice a sus compañeros, vamos todos hemos estado trabajando con los obreros. Era de su época de Córdoba, donde él trabajaba con los obreros en la calle, después viene el cordobazo. Entonces, los curas cuentan y dice que llevan esa espina clavada en el pecho, que no se animaron, dice que eran de terror. La curia mayor y superior eclesiástica eran de terror y no se animaron a pasar con Angelelli. Lo dejaron solito. Ojo, no quiero juzgarlo, no soy nadie para juzgarlo, ellos lo cuentan así, lo dejaron solito, no se animaron a pasar junto con él cuando lo degradaron. No es un término eclesiástico, es un término militar, pero lo bajaron de obispo a sacerdote. A él no le importó, para él seguía trabajando igual, porque para él no había distinción.
y ellos no se animaron a pasar porque dice que eran temerarios los que lo juzgaban a Angelelli por este hecho de compromiso con los obreros y con los pobres, porque andaba en aquella época, andaba en moto, y en una motito les llevaba alimentos, remedios a los pobres, a todo, y se metía en todo. Bueno, así era Angelelli, era su compromiso con eso, era llevar la iglesia a los pobres. ¿Recordás quién era el Papa en esa época? Sí, el primer papa que cita al concilio era Juan XXIII, y luego el papa que sigue, que conoce a Angelelli y que lo apoya en todo, es Juan Pablo VI. Sí, Pablo VI. Sí, sí, Pablo sí. VI. Pablo Sí, VI. era Pablo VI y Juan Pablo I. Pablo VI. Pablo Ujú. VI. Sí. Perdón, Adriana, al que llamaban el Papa Bueno. Es el que Juan hizo el 23. concilio, el que genera el concilio, pero era muy viejito y se murió. O sea, alcanza a estar 1 año o 2, y el concilio dura muchos más años. Él está muchos años en Roma, o sea, viaja, y cuando vuelve de Roma, ya vuelve a hacerse cargo de la diócesis en Córdoba. Ujú. Bueno, Hola. Hola. sí, No, sí. quería agregar que seguramente la curia de Córdoba en esa época estaba representada o estaba dirigida por el tristemente célebre Monseñor Primatesta. Exactamente, sí, sí, exactamente, sí. Bueno, no quise dar nombres porque sí, pero exactamente, sí. Sí, 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 exactamente. Bueno, pero era toda, aparte, es como decir ahora el Poder Judicial, pero era el Poder Judicial de la Iglesia. Claro, sí, sí. Sí. Pero, perdón, Primatesta no fue posterior a él. No. Primatesta Porque él era obispo acá en Córdoba. ¿Arzobispo? Angelelli. Angelelli sí, Llegó fue obispo. Claro. ¿Y Primatesta quién era? ¿Qué era? ¿Tenía un cargo superior? Sí, porque era arzobispo Angelelli, era arzobispo. Cuando lo bajaron de nivel era arzobispo Angelelli. Después lo nombran obispo en La Rioja. Ah, bien, porque después les cuento una anécdota con él, porque era amigo de mi papá, Angelelli. Después al final le cuento. Bueno, ¿quién se anima a leer este texto? Yo leo. Bien, léelo. El cura ese de tu barrio, el que andaba todo embarrado, me suena que lo conozco. Bien, ese texto, ¿qué les está sugiriendo? Que alguien lo estaba señalando. Ya. Un cura embarrado y de barrio, ¿qué les está sugiriendo en esta época? Tienen otro nombre que Un ustedes... Curas villeros. Prometido. Sí, un cura villero. Esto también me lo contaron, esta anécdota. Esta anécdota me la contó justamente un lingera. Era una vez en el atrio de la Catedral de Córdoba, él encontró un lingera y lo hizo pasar, y lo hizo bañar, y le dio de comer, era para Semana Santa. Fíjense que tiene muchas anécdotas con Semana Santa. Y él, después que se bañó y después siguió con todas las actividades de Semana Santa, y estaba tan apurado y faltaban curas. Entonces dijo, este tal Lorenzo, se llamaba Lorenzo, y entonces le dice, ¿querés que te ayude?
Y él se quedó asombrado, porque era un lingera que hablaba muy bien. Dice, qué lingera tan... Estaba requete borracho en el atrio, tenía botellas de vino, todo. Y entonces el lingera en la noche le había contado una historia de un cura amigo que estaba re comprometido con el pueblo y que era tan comprometido que, bueno, había hecho algo transgrediendo las normas de la iglesia y lo habían expulsado de la iglesia. Entonces, por eso este cura estaba tan mal. Entonces, después que se bañó, después que comió, después que lleva todo el trajín de Semana Santa, ahí él se ofrece a ayudarlo en las misas de Semana Santa. Y entonces Angelelli le dice, ese tal cura lingera de tu barrio, que andaba todo, ese tal cura que se embarraba y jugaba con los chicos, me parece que lo conozco, y era lingera. Así que no era un lingera cualquiera, lo habían expulsado de la iglesia por ser transgresor y él le había dado asilo en la iglesia. Y así se entera, porque justo era Semana Santa, y así se entera de todo, de su historia personal. Lorenzo se llamaba. Bueno, ahora llegamos a un último texto que se forma aquí la imagen de nuestro querido Angelelli, y es muy bonita este texto breve. ¿Quién lo quiere leer? Es muy bonito. A ver. Bueno, léelo. ¿Qué espera ver usted reflejada en las aguas de un río bajo la ciudad del Vaticano? Cúpulas. Eso no hubiera constituido en sí ninguna respuesta a mis tribulaciones. Nada de eso reflejaron. Nada sino los ranchos del sur del mundo, los niños descalzos, las madres sin leche y una lágrima. Esa era mía. Bueno, este texto es bastante obvio. ¿Qué les sugiere a ustedes de la vida de Angelelli? Y es una especie de síntesis que lo resume. O sea, su empatía con los pobres, que no le interesa la riqueza ni las grandes bellezas en que se mueve el Vaticano, sino que, bueno, por eso habla de los ranchos del sur, niños descalzos, hace referencia al sufrimiento por todas esas situaciones de desigualdad, y él se caracteriza, digamos, que él llora por eso, que él tiene pena, o sea, que no le interesa todo lo que es el Vaticano, así por fuera, el oro, el lujo, la plata, sino que le interesa el trabajo que se puede hacer por toda la gente. No sé si se entendió. Clarísimo. Uy, estaba copiando y me lo borraron. Y déjalo un ratito más, así lo copiamos. Sí, yo estaba copiando. ¿Se fue? No, se había congelado. La última imagen, ¿vieron que quedó congelada? Igual, chicas, el taller quedó grabado, así que después lo podemos volver a mirar. Sí, seguramente tuvo algún problema de internet. Sí. Sí, porque no... Quedó Estamos atentos que a lo mejor ya vuelve. Pero ¿y cómo lo podemos volver a mirar? ¿Con el mismo link? Después ya nos va a decir seguro, pero... Una vez que termina... Discúlpame. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí estamos. Una vez que termina el taller, cuando esté lista la grabación, se la compartimos en el grupo. Perfecto. Perfecto. Gracias. Te habías congelado, Adriana, estábamos buscándote. Sí. Bueno, ahí aparecimos. Les quería contar que ese texto se refiere, yo no sé bien lo que hablaron, pero se los cuento brevemente antes que se termine, de su participación en el Vaticano Ecuménico, en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Cuentan que fue
muy tenso entre los países del sur y los países del norte. No sé si me estarán escuchando. Sí, sí. Ah, Sí, bien. sí. Porque los países pobres del sur, los del tercer mundo, llamados en aquella época países del tercer mundo, se habían unido, entre ellos uno de los participantes más vehementes y apasionados fue Angelelli, que defendían a los pobres y que querían el cambio de la iglesia. Ustedes piensen que las estructuras de la iglesia eran sagradas, eran inamovibles, la misa en latín, los curas dando la espalda al pueblo, y era realmente que a los curas no les importaba nada del pueblo, y los curas del sur que querían realmente involucrarse con la pobreza y cambiar la situación de pobreza de los pueblos del sur. Así que dicen que eran reuniones muy tensas entre el poder y el no poder. Realmente, si les parece algo actual, no hay nada más actual que volver a recordar la vida y la lucha de Angelelli, porque era poder y antepoder, y dicen que el concilio fue una lucha terrible. Así que este texto, que es un texto poético, pero que refiere a su lucha en el Vaticano. Dicen que el Papa Pablo VI, cuando terminó el Congreso, le tomó las manos y le dijo: prométeme, hijo, que darás tu vida por llevar a cabo los principios de este concilio. Y nunca pensó que fuese tan cierto. Muy, muy interesante la vida de Angelelli. La verdad que más allá de la religión, la lucha por los pobres y la reivindicación social es un ejemplo que tenemos que... Son de las banderas que si en algún momento se bajaron hay que volver a levantarlas. El de Narváez, tenemos muchos ejemplos. Sí. Por eso, por último, les quería agregar que, bueno, ya no podía seguir agrandando el rompecabezas, pero sí les quería agregar que no solo hizo cooperativas rurales, creó sindicatos de mineros. Ustedes recuerden que La Rioja es una provincia minera, creó sindicatos de mineros porque él creía, miren si no era un avanzado, él creía en las redes. Nosotros que nos llamamos en red, él creía en las redes, entonces tenía una red de amigos, abogados, médicos, que lo iban asesorando. Entonces creó sindicatos de mineros, creó sindicatos de empleadas domésticas. Fíjense si no era un avanzado, estamos hablando de fines del 60 cuando llega a La Rioja. Otra cosa que me contaron interesantísima, que se las quería contar: una noche él llega de una reunión de mineros. Ustedes saben que todas estas reuniones de sindicatos se hacían de noche. Él venía con sus anteojos gruesos, porque recuerden que era un poco miope, venía con sus anteojos gruesos y con todo el vidrio empañado. Hacía frío en La Rioja, ese clima, mucho calor a la siesta y mucho frío en la noche, y ve una mujer semidesnuda que corría por la calle. Pensó que era una visión, dice que habré tomado vino de más con los mineros mientras discutían las leyes que debían defenderse los mineros, ¿no? Y bueno, pero la mujer corriendo se le aproxima tanto a su chatita que debe frenar, y se baja y la cubre con su poncho. Él siempre andaba con un poncho en los hombros, lo recordarán, y la cubre, ¿no? Y era una prostituta que había logrado liberarse de su cautiverio. Así que también crea esto con las monjitas azules, crea un lugar lucha contra la trata de personas, y con las monjitas azules crea un lugar para que estas mujeres puedan salir de ese cautiverio. Miren qué cosas interesantes me contó la gente, ¿no? Porque yo digo que hay que rescatar las voces de la calle, y por ahí esto no lo encontramos en los libros o no lo encontramos en las documentales. Por todo esto, Angelelli
tuvo tanto poder en contra, y aquel 4 de agosto de 1976, él venía, todo sucede en 15 días, chicas. Primero sucede que en el Chamical, donde trabajaban sus dos curitas amigos, desaparecen y luego aparecen sus cuerpos cruelmente torturados, y luego a Wenceslao, como les conté en la casa, y posteriormente él fue al Chamical a averiguar todo cómo había sido esto terrible que sucedió con los dos curitas muy jóvenes, y cuando vuelve, después de una semana de trabajo en el Chamical, llevaba toda una carpeta que decía antecedentes del asesinato de, bueno, los dos curas que le nombré, Gabriel Longueville y Juan de Dios Murias, y entonces ahí se produce este mal llamado accidente, y nunca más llega al Papa. Desaparece esta carpeta. Después la encuentran después de muchos años, porque el Papa iba a intervenir en estos casos. Así que, bueno, chicas, yo espero que les haya gustado esta temática y les haya gustado este tipo de actividad, sí, para que ustedes pudieran participar y expresarse. Sí, muy bueno. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Muy bueno. Muy buena la actividad, la felicito. ¿Es maestra usted? Sí, bueno, miren, yo soy de todo un poco, también soy escritora y he escrito, bueno, Angelelli me ha perseguido, soy trabajadora social, soy licenciada también en letras, soy profesora en enseñanza primaria, varias facetas también en mi vida, y he escrito un libro. Lo que pasa que yo no quería que esto se tomara, que quiero promocionar mi libro. Mi libro es sobre Angelelli porque la vida de Angelelli a mí me ha perseguido, como que soy trabajadora social y he admirado la vida de él desde pequeña. Mi mamá, cuando yo era muy pequeña, vivía en Tilizarao, San Luis, donde he nacido, y había asistido a una reunión previa al Congreso, al Concilio Ecuménico, y había conocido a Angelelli. Así que Angelelli me persiguió desde muy pequeña y tenía esa deuda, así que escribí un libro que se llama Devuélvanme la muerte, y lo escribí con el seudónimo que es el nombre de mi mamá, Ambrosina Sismondi, y estos textos son de ese libro. Por eso les comentaba que es unos textos de ficción, pero basados en la realidad. El libro está en Instagram, está en Facebook y está en las redes sociales, y también está en soporte digital y en soporte físico también. Pero es la vida de Angelelli, pero es la ficción, es la primera ficción sobre la vida de él. Por eso cuando preguntaron si alguien sabía de algún tema, bueno, he abocado unos años a estudiar sobre la vida de él, que me interesa mucho porque sé que le ofrecieron salvarse y dijo no voy a abandonar a mis ovejas, aquí me quedo. Y sabía que lo iban a matar, estaba seguro. Pero bueno, no fue sorpresa para él. ¿No hicieron película de él? Sí, hay varias películas sobre él. Pero me parece que es con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, que era una de las frases que él siempre decía. Sí, exactamente. Esa era una frase que él decía, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Y en la ermita, que ahora hace muy poco que se inauguró esa ermita en el lugar donde lo mataron, que es en la Punta de los Llanos se llama. Los 4 de agosto, quien quiera ir, se va a enterar de más historias porque está lleno de gente y juventud que le canta a Angelelli esa canción que hasta el León Gieco también la canta, que se llama Hay que seguir andando nomás. Está en YouTube también. Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, gracias. Muchas gracias, un gusto conocerte. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Adriana. Yo les quería
Bueno, agradecer a Adriana porque nos hizo participar y emocionar a todos, me parece. Nos trajo una historia muy, muy linda. Gracias. Linda por lo histórico y por lo valioso en nuestra sociedad, ¿no? Gracias. Bueno, así que la esperaremos en otro encuentro, seguramente. En algún momento vamos a tratar de repetirlo. Estemos atentas. Muchas Y gracias. también pedirles a todas las que están acá, si tienen algo para compartir, algún saber, también se pueden comunicar con nosotros y armamos algún taller o armamos alguna charla también de los temas que quieran. Queremos ser federales y compartir todo lo que queramos compartir entre todos. Bárbaro. Muchas Así que gracias. muchas gracias. ¿Cuál es tu Gracias. nombre? ¿Cuál es tu Gracias. nombre? ¿Mi nombre? Sí. Mi nombre es Sí. Celia, yo soy de Somos en Red. Celia, porque claro, te leo, pero no te había visto. Somos en Red, esa es mi Sí. cara. Gracias, Celia, muy amable. Bueno, mujeres. Gracias. Muchas Está gracias. muy bien. Muchas Nos gracias. vemos. Chao. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, voy a finalizar la reunión. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias.